Abra su Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos a estudiar las Escrituras ahora, en lo que dice referente a cómo podemos construir una firme conexión espiritual con Dios. ¿Cómo así, obispo? La Biblia dice que aquel que se une al Señor es un espíritu con Él. Sí, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Cristo está en ti. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Solo que esa unión mística y espiritual que tenemos con Cristo, ella precisa tener ¿qué? Frutos. Precisa ser vista. ¿Y cómo ella es vista? Ella es vista a través del momento en que nosotros nos envolvemos con Dios. En el momento en que nosotros comprendemos nuestro llamado, el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su gloria. Entonces, todo lo que en nuestras vidas tiene que ser producido y transmitido es el Señor. Por eso es que nosotros somos transformados en el Señor. Y vamos a aprender aquí. Esto aquí no es una receta de torta. Haga esto, esto, esto y esto. Por favor, aquí es un paso. Es el inicio para tu jornada con Dios. Amén. Y yo estoy seguro que el Señor, al lanzar esa semilla en tu espíritu, va a tener un resultado porque el Espíritu testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y yo quiero agradecer a Dios de poder estar aquí debajo de mucho temor y temblor. Ustedes no se imaginan cómo me pongo cuando estoy listo para subir al altar apostólico y profético para transmitir el mensaje de Dios. Yo me pongo agitado, nervioso, ansioso, en cuanto no veo en el papel aquello que el Señor quiere transmitir y no tengo paz hasta no tener el sermón y me pongo muy ansioso. Agradezco a Dios porque mi esposa, ella sabe cómo me pongo y ella, gracias a Dios, comprende y a veces ella tiene que agarrar a Ágata y ponerla para jugar, para hacer alguna actividad. Porque ella sabe, tenemos una interacción muy grande. Entonces, cuando tengo que estar una gran parte del día sin tener contacto con ella, ella se pone loca para reconectarse conmigo. Ayer estaba en el ensayo, en el curso de entrenamiento con la profesora. Y cuando ella subió, quería que yo le diera la cena. Es algo que es construido. Es eso que Dios quiere construir en tu vida. Esa relación entre padre e hijo. Dios quiere que tú sientas falta en el sentido de estar deseando orar. Dios quiere que cuando tú entres a la iglesia, tú cambies en el sentido que tú percibas y comprendas cómo Dios quiere ser adorado, cómo Dios quiere ser engrandecido y que tus problemas no son nada delante de lo que Él puede hacer, aún inclusive en los momentos en que tú piensas que no se puede más, que es el fin, que está complicado. Yo preciso solucionar. Pruebe entregarse a Dios, amén. Pruebe. Agradezca a Dios también por la vida de nuestro apóstol, por la confianza y por la responsabilidad de estar aquí reproduciendo el apostolado. Agradezca a Dios por su vida también, porque tú estás aquí, mira, enero, las lluvias castigan el río de Janeiro. Yo sé que muchos hermanos nos están viendo por la internet por cuestión de vacaciones. Vuelve porque te extrañamos, ¿sabes? Ustedes están aquí y yo estoy seguro voy a dar lo mejor de mí aquí arriba. Porque yo aprendí esto, no solo con Dios, pero aprendí también con nuestro apóstol, mi suegro. Bueno, llegándonos para él, dice. Llegándonos para él
La piedra viva, rechazada sí por los hombres, mas para con Dios, elegida y preciosa. También ustedes mismos, como piedras que viven, son edificados casa espiritual para ser sacerdotes santos, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por intermedio de Jesucristo. Nosotros somos sacerdotes. Jesús es el sumo sacerdote. Entonces el camino es a través de Él. El acceso es por intermedio de lo que Él hizo. La vida, el culto, la adoración pasa por lo que Él conquistó por nosotros, la vida, la presencia de Dios. Vamos a orar a Jesús. Soberano, Padre amado, aquí están tus hijos, mis hermanos, aquellos que son piedras que viven y que junto a mí están siendo edificados, están teniendo un crecimiento sobre un fundamento, sobre una base, sobre una estructura, sobre una roca. Jesucristo, firme fundamento. Él es el ancla de nuestra alma, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Aquí estamos, oh Dios, para desenvolver, construir de una manera robusta, firme, duradera, una conexión espiritual contigo. Porque nosotros fuimos creados para la alabanza de tu gloria. Y eso no puede quedarse solamente en un título. No puede estar solamente en aquello que la tinta escribió en el papel. Pero esto tiene que volverse una realidad en nuestras vidas. Tu santificación, ser transformados por el Señor, el Espíritu diariamente. Es por eso que tenemos que irnos a Él, la piedra que vive diariamente. A través de la oración, a través de nuestras acciones de gracias, que la sabiduría del Espíritu sea liberada y que esta palabra se multiplique de tal manera que Cristo sea visto en la vida de mi hermano y mi hermana en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios. Dígame. Gracias, Obispo Quimio, nuestro pianista. Es una bendición estar en la casa del Señor. Estamos en la casa del Padre. Amén. Dios nos llamó para estar aquí en esta noche. Fue el que nos llamó, fue el que nos colocó, fue el que nos puso aquí en la iglesia. Él nos ha hecho piedras vivas. Yo quiero, juntamente con ustedes, llevarlos a una jornada espiritual con base en este texto de Pedro, donde ilustra la importancia de construir conexiones espirituales fuertes en nuestras vidas. Construir conexiones fuertes. Y esto no sucede cuando tú vienes a la iglesia. Tú ya sabes lo que va a suceder. Tú vas a orar, tú vas a alabar, tú vas a servir a Dios con tus diezmos y ofrendas, tú vas a escuchar la predicación, vas a recibir la oración, vas a recibir la bendición apostólica y después vas para tu casa. No, amado. Construir una unión espiritual es mucho más que esto. Es entender que eres parte del culto. Es más, el culto solo es culto cuando tú entiendes y comprendes que el Señor quiere recibir tu sacrificio de alabanza. El Evangelio solo es Evangelio transformador cuando yo voy a Cristo. Cuando yo entiendo que el Señor me estableció dentro de un cuerpo, como un edificio. Por favor, pido que pongan en la pantalla un video al respecto de una construcción. Yo quería que tú imaginaras un edificio majestuoso. Esta catedral es una bendición. Es linda, ¿no es cierto?
pero tú no sabes lo que fue hecho, todo el proceso de trabajo, toda la estructura, todo el esfuerzo, todo el recurso empleado para que hoy estemos en un lugar maravilloso, en un lugar bello. Entonces, este predio, este edificio grandioso, dada la magnitud de su proyecto, muchos vivieron la historia de la construcción, otros no estuvieron en ese periodo. Entonces, vean cómo Dios inspiró a nuestro apóstol en ese proyecto. Y yo quiero que tú entiendas algo. El proyecto de un predio, de un edificio, de una casa, no sucede de un día para el otro. Es planeada. Existe un proceso y un proyecto de ingeniería. Tenemos aquí ingenieros. Existe un proyecto, existen etapas, existe una estructura. Entonces, cuando Dios planeó la iglesia, no la hizo así de la nada, sin ningún propósito. No, Dios lo hizo con un propósito, con una intención definida. Dios tenía un plan perfecto. Y tú y yo somos el resultado de ese plan perfecto. Entonces, a través de lo que está siendo demostrado en este video, quiero que tú imagines la construcción de esta iglesia aquí, cómo es que fue hecha. Por favor. Mira cómo era la iglesia, no tenía nada. Primero había que preparar el terreno. Había una roca grande que fue dinamitada. Mira cómo fueron hechos los fundamentos. Mira los fundamentos. Todo eso es la estructura. Ven como a los pocos la iglesia estaba siendo levantada. Los fundamentos, las columnas, las estructuras de hierro, para después ser puestos los ladrillos. Vean los ladrillos. ¿Vieron ese ladrillito? Cuando la Biblia dice que somos piedras que viven, es como si tú y yo fuéramos uno de esos ladrillos. Siendo que existe un fundamento base. Y ese fundamento y esa roca se llama Jesucristo. ¿Estás viendo esta foto? Si tú prestas atención a la estructura, a las columnas, a los ladrillos, cada ladrillito puedes ver de allí. Es así en el mundo espiritual como Dios estableció su iglesia, como Él nos colocó. Ahora sí puedes liberar el video. E participei de muito caldo verde aqui, amado, na construção do templo. Ó, olha como é que ela vai tomando corpo, ó. Vean cómo va tomando cuerpo. La catedral que antes no tenía nada. Miren qué cosa maravillosa. Qué cosa perfecta. Miren qué lindo. Miren qué bonito. Esto es lo que Dios quiere hacer y está haciendo en nuestras vidas. Estamos en construcción. Y presta bien atención. Tú y yo juntos. No existe miembro del cuerpo de Cristo aislado uno del otro. El cuerpo solo crece cuando todos los miembros son partes de un conjunto, de una única persona. Entonces entiendan, por favor, el encuentro con Cristo provoca cambios. Versículo 4. Llegándonos a Él, presten atención. Cristo no es una piedra inanimada. ¿Ya vieron una piedra con vida? No. La piedra no tiene vida. Pero Pedro ve, cuando quiere describir el relacionamiento de Dios con su pueblo, él habla de elección, habla de santificación, habla del pueblo de Dios como piedras bien asentadas sobre una roca que se llama Jesucristo. Se llama edificio de Dios, se llama santuario de Dios. Esto significa que Dios nos santificó para que ofreciéramos sacrificios santos y agradables a Él. Entonces, Cristo no es una piedra inanimada. Él es una piedra viva, Él transmite vida.
Entonces, ir a Cristo es un encuentro diario. Tenemos que acercarnos a Él por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra, a través de la comunión. Eso va a fortalecer nuestra comunión con Cristo, que es el firme fundamento de nuestra fe. Entonces, el primer paso, amados, en la práctica de la santidad es la comunión con Jesús. Ir a Cristo, aquí Pedro no está hablando del encuentro del pecador con el Salvador, no. Él está hablando de los hijos, de aquellos que quieren establecer una comunión íntima, un compañerismo con su Señor. Juan 4:10. Juan 4:10. Les replicó Jesús: si conocieran el don de Dios, ¿y quién es el que te pide, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva. Entonces Cristo se identifica como el agua viva. Él se identifica como el pan de vida. Él se identifica como la vid verdadera, aquella vid que transmite la savia, y sin esta videra no hay frutos. Significa que Cristo es aquel que no solamente tiene vida en sí, mas Él transmite vida en sí. En nuestra lucha diaria contra nosotros mismos, contra el viejo hombre, y que debemos despedirnos diariamente del viejo hombre, o sea, quitarnos la ropa vieja y poner una ropa nueva. Esa es la comparación que Pablo habla. Precisamos estar totalmente conectados al Señor, alimentándonos de Él, siendo esponjas. Yo hablé del culto de oración. Cuando Pablo dice, habiten ustedes ricamente la palabra de Dios, significa que tiene que estar totalmente sumergido en la palabra de Dios. Para que cuando pasa por esos momentos de aprieto, lo que salga de ti sea la palabra de Dios. Entonces Jesús también fue rechazado. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Este Jesús es la piedra rechazada por ustedes, los constructores, la cual se volvió ¿qué? La piedra angular. Piedra angular y piedra esquina, vamos a ver lo que significa. Ahí Pedro pega esa profecía del Salmo 118 y dice: la piedra que ustedes rechazaron, porque Jesús vino para los judíos, pero los judíos que hicieron lo rechazaron. Pero no fue solo rechazado por los judíos, fue también rechazado por los gentiles, por los romanos también. Entonces, versículo 2: y no hay salvación en ningún otro. Es por eso que Cristo es el firme fundamento de nuestra fe. Porque debajo del cielo no existe ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús fue rechazado por los hombres, fue rechazado por el sistema religioso, fue rechazado por una sociedad enferma y egoísta. Hoy en día muchos de nosotros somos rechazados por causa de una cuestión política. Nosotros y ellos, en fin. Al saber enfrentar el rechazo, y eso es una cosa que todo cristiano precisa aprender, saber trabajar y enfrentar el rechazo. Porque si tú no sabes enfrentar el rechazo, vas a ser una persona que es malhumorada, vas a ser una persona con baja autoestima, vas a ser una persona que solo va a vivir en la defensiva, vas a ser una persona que va a traer para tu vida situaciones existenciales y emocionales allí de tu pasado. Pero Jesús supo enfrentar el rechazo, por eso se volvió la piedra angular que sustenta todo
nuestro ser, el edificio de nuestra fe. Mateo 21:42. Preguntó Jesús, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron? Eso vino a ser la principal piedra angular. Esto procede del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios les será quitado y será entregado a un pueblo que produzca los respectivos frutos. Todos nosotros tenemos que dar frutos. No existe esa cosa que Dios me llamó para el reino, Dios me llamó para el evangelio y yo solo voy a ver el culto y nada más. Yo tengo que dar frutos. Porque lo que Él produce en nuestras vidas es el poder del evangelio y el poder del evangelio transforma, cambia nuestros pensamientos, cambia nuestra forma de pensar, porque nuestra forma de pensar está conectada a lo que sentimos. Entonces, para tener los sentimientos, digamos, debajo de la orientación de Dios, algo que no me va a traer consecuencias negativas emocionalmente hablando, yo tengo que simplemente cambiar mi mente. Yo tengo que renovar mi mente. ¿Por qué estamos siempre dando en la tecla de que tú cambies tus pensamientos? Porque, amado, tú eres el resultado de tus pensamientos. ¿Quieres ver la mente humana? Es como un jardín. ¿Quién aquí alguna vez en la vida, ni cuando era cristiano, ni cuando era un niño, cuidó de un jardín? Yo también ya cuando era niño cuidé de un jardín. Un jardín es así, cuando vas ahí siembras una semillita, una flor o una fruta. ¿Qué es lo que tienes que hacer después? Tienes que cuidar de eso que sembraste. Dependiendo de poner la semilla, tienes que cercar. Si es dentro de tu casa, no precisas cercar, pero tienes trabajo. ¿Cómo que tienes trabajo? Tienes que cuidar de la tierra, tienes que regar la tierra, tienes que podar la planta, tienes que preocuparte con las hierbas dañinas, tienes que cuidar de tu jardín. Si no cuidas de tu jardín, ¿qué va a pasar? Cuando tú vas a ver, está un lío. Hay plagas y muchas cosas. Si tú no cuidas de tu jardín aquí, acuérdate, cuando Dios dio una misión para Adán y Eva, ustedes van a cuidar del jardín del Edén. Ustedes son los responsables. Todos nosotros tenemos una responsabilidad, cuidar de nuestro jardín. Si tú no cuidas de él, ¿sabes lo que va a pasar? Tú vas a tener todo tipo de hierbas dañinas y todo lo que está aquí. Tú eres el resultado de tus acciones. Tus acciones son el resultado de lo que tú piensas. Entonces es muy importante que tú renueves tu mente. Y yo cuando hablo de renovar la mente, yo paso por lo siguiente. Hoy estamos viendo en una sociedad, estaba viendo un video muy interesante. Hoy hay mucha información, todos piensan que información es conocimiento. Y información no es conocimiento, información es dato. Conocimiento es mucho más do que información. Y hoy tú tienes varios tipos de información. Y lo que va a ocupar tu mente es alimentada a través de datos, de informaciones. Entonces, dependiendo de lo que tu mente está ocupada, sea en redes sociales, o sea en televisión o streaming, la basura que estés absorbiendo va a entrar dentro de tu mente. Y ahí después va a quedar para ti un poco delicado cuando tú tengas que poner tu fe en acción. Porque tu mente ya está contaminada con un determinado tipo de basura que tú has consumido, sea en la televisión, sea en las redes sociales. Hay gente que quema el arroz por causa de las redes sociales.
Eso hablo de qué, de prioridad. ¿Cuáles son tus prioridades? Tu prioridad tiene que ser cambiar tu mente. Tu prioridad tiene que ser que aprender con los errores y los aciertos. Tenemos que aprender en relación al rechazo. Algunos piensan que el mundo le dio las espaldas. Las personas se sienten abandonadas. Entonces, algunos tienen padrinos en su trabajo y muchos no tienen quien los recomienda, entonces por eso no consiguen trabajo y eso les frustra porque te sientes que rechazado, te sientes dejado de lado. ¿Quién nunca se sintió rechazado cuando hiciste de todo en un relacionamiento para que salga bien y parece que solo tú estabas interesado en que salga bien? ¿Quién nunca se sintió rechazado por eso? Pero tienes que aprender a enfrentar ese tipo de situaciones. Cristo aprendió. Entonces, tal vez tú fuiste rechazado en tu infancia. Hay personas que cargan fardos desde su infancia. Existen personas que traen fardos de su infancia porque tal vez mamá no quería que esa hija o ese hijo vinieran al mundo. Eso es un rechazo. Y eso produce fortaleza en la vida de las personas. Pero Cristo quiere que tú entiendas algo. La gracia te va a dar fuerza para que tú superes el rechazo y encuentres un propósito mayor de vida, que es el propósito que Dios tiene para ti. La gracia de Dios no va solo a curar tus heridas emocionales, sino que va a transformarte por entero. Y tú vas a agarrar ese rechazo que antes te volvió una persona con poca autoestima, con una motivación baja, y va a transformar en un testimonio de lo que Cristo es capaz de hacer. Juan 6:35 les declaró pues Jesús: yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Es por eso que Jesús es la piedra que vive. Pero yo ya les dije que aunque me han visto, no creen. Todo aquel que el Padre me da, ese vendrá a mí. Y el que viene a mí, Cristo jamás nos rechaza. El que viene a mí, de forma alguna, lo lanzaré fuera. Porque yo vine del cielo no para hacer mi voluntad, y sí la voluntad de aquel que me envió. Y la voluntad de quien me envió es esto, que ninguno yo pierda de todos los que me dio. Al contrario, yo lo resucitaré en el último día. Entonces, conocer la gracia de Dios, amados, es vivir la fe. Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para promover la fe de los elegidos. La fe pertenece a los elegidos. Y aquí no solo la fe confesional, sino que es la fe que da vida y que te hace victorioso. La fe que te muestra la autoridad de tu Cristo, de tu Señor. Entonces él continúa diciendo: ¿cómo tengo el conocimiento de esta fe? A través del pleno conocimiento de la verdad, según la piedad, según la gracia, la esperanza de la vida eterna. Que Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos eternos. Amados, cuando nosotros aprendemos al respecto de esta fe según la gracia, ¿qué es lo que nosotros comprendemos? Que la gracia de Dios es el antídoto para cualquier tipo de rechazo, para cualquier tipo de afronta, de trauma. La gracia de Dios es el remedio. Salmo 125, perdón. Los que confían en el Señor son como el monte Sión, que permanece firme
Ahora, ¿por qué está firme? Porque está en la roca. Como alrededor de Jerusalén están los montes. ¿Quién está a tu alrededor para protegerte? El Señor. Entonces la gracia de Dios que trae ese conocimiento para mí. Es la gracia de Dios que me hace comprender que soy la extensión de Dios. Primera de Pedro dice, lléguense para él la piedra que vive. Cuando uno ve esta palabra, piedra, del griego elitios, yo no quise recorrer del recurso lingüístico de ella, quisiera el hebreo. Cuando tú ves es Eben. Y tiene una riqueza de datos aquí. Yo me quedé aquí, sinceramente. Si yo hiciera un sermón solo de lo que la palabra Eben, el hebreo, estaría aquí unos 50 minutos, una hora. Porque es mucha información. Es por eso que dicen que el hebreo es el idioma de Dios. La palabra es Eben. Se refiere a una roca, una masa dura y consolidada. Las referencias no son simples, no son simples materiales de construcción, mas está relacionada a una solidez, una confianza firme. Esas características son atribuidas a Dios y a Cristo. Cuando tú ves esa palabra es porque no dio tiempo de poner ella en el PowerPoint para que la vean. Pero es compuesta de 3 palabras. Es un Aleph, un Bet y un... Cuando juntas un Aleph, que es la primera letra, y un Bet, esa palabra significa Atz, que significa Padre. Cuando tú ves las 2 últimas, de la segunda para la tercera, que es un Bet y un Nun, o sea, padre e hijo, o sea, esa palabra, la raíz de ella, significa una unidad, una unicidad de un único Dios. Y transmite algo maravilloso. Cuando ves Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Significa que Dios, Él quiere en nosotros que una unidad. Para eso somos una extensión. No me gusta esto. Somos una continuidad de Dios en esta tierra. ¿Por qué eso, obispo? Porque la piedra, esa palabra piedra, significa reconstruir, establecer, hacer, continuar. ¿Por qué somos la extensión de Dios? Porque los padres construyen ¿qué? Una familia. Construyen o establecen una casa. Los hijos son el legado de los padres. ¿Por qué? Porque son educados, dan continuidad a una descendencia, a un legado que los padres colocan, que los padres construyen. Los hijos son aquellos que los padres construyen. Entonces nosotros somos un legado de Dios en esta tierra. Nosotros estamos en construcción. Y nuestra construcción se va a dar por completo a partir del momento en que nosotros o estamos con Él o vamos a su encuentro en los aires. Por eso que Juan, cuando describe la descendida de la Nueva Jerusalén, habla de una ciudad. Entonces un encuentro de una ciudad que ya descansa de sus obras con aquello que se cierra en un ciclo de perfección. Tú y yo somos un proyecto de Dios que fue hecho para salir bien, mis amados. Tú fuiste llamado por Dios para salir bien. Tú no vas a salir mal. No te vas a equivocar, porque quien puso el DNA de Él en tu vida es el propio Dios. 1 Juan capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, quien es nacido de Dios, diga amén. Vence al mundo, es por eso que tú eres más que vencedor.
¿Y cómo tú vas a vencer? A través de la fe. Entonces diga, yo nací de Dios. Entonces yo ya vencí el mundo. Yo soy un legado perfecto de Dios. Soy la continuidad de Dios. Porque la palabra de Dios dice, a cuantos los que recibieron les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces hay un poder de Dios dentro de ti. Es que te va a hacer vencer y superar todo tipo de dificultad, de tribulación, de rechazo. Sea lo que sea, tú vas a vencer, amado. Tú eres un legado vencedor de Dios. Tú eres un legado vencedor de Dios. Entonces tenemos que vivir una conexión espiritual firme con Dios. Pon, por favor, la primera imagen. Jesús es la piedra angular. Y eso, versículo 6. Primera de Pedro 2, versículo 6. Eso. Por eso está en la Escritura, es que pongo en Sion una piedra angular, elegida y preciosa, y quien cree en él no será de modo alguno confundido. Entonces vean, ¿qué es una piedra angular? Pon la foto, por favor, Joás. ¿Están viendo la piedra del medio? Esta es una piedra angular. ¿Ven cómo dan todo el soporte y la estructura para las demás? Ahora, ponen para mí, por favor. Eso que yo puse, para que puedan entender lo que es piedra de esquina y piedra angular. Ese círculo es una piedra angular. Piedra angular es la piedra que estabiliza y une como una sola estructura en los dos lados. Pablo en Efesios capítulo 2 dice que Dios agarró a ambos pueblos, gentiles y judíos, y hizo de ambos un solo pueblo. No importa cuál es tu origen, cuál es tu ascendencia, tu tipo sanguíneo, tu color. Todos nosotros somos unificados a través de Cristo, que es la piedra angular. Él dice una sola estructura de un arco formando su propia base. Entonces tenemos que crecer de acuerdo con qué? Con el alineamiento, quien dicta el espacio, quien dicta la estructura, quien dicta mi lugar es la piedra angular, no soy yo. Entonces significa que Dios fue quien me estableció dentro de la iglesia. Yo entiendo que a veces queremos elegir el lugar donde queremos trabajar, porque estamos aprendiendo y identificando con nuestro llamado. Solo que hay un momento en que la piedra angular dice, tú vas en esta dirección, porque Él es quien dicta el alineamiento. Ahora, piedra de esquina, el próximo Joás, vamos, Joás. Corrige. ¿Están viendo ahora esta roca aquí? La piedra de esquina era la piedra que era puesta como base de dos paredes primarias de construcción, fijando y determinando qué, su posición final. Yo quiero decirte, quien ya determinó su posición final, venció la muerte, murió, resucitó, y Él declaró, lo que Él declaró a tu respecto es algo maravilloso. Nadie puede cambiar esto de aquí. Nadie puede cambiar o alterar eso que Dios puso en tu vida. Es por eso que todos nosotros, amados, somos un edificio. Nosotros tenemos un llamado, estamos aquí para andar en unidad. Es juntos que construimos un lugar santo donde Dios habita. Es Dios que forma el edificio, no es el hombre.
La piedra angular daba sustentabilidad, la base, las demás piedras, la estructura del edificio. Jesús es la piedra angular que ajusta la dirección correcta de la edificación. Efesios 2:20, por favor, salta para Efesios 2:20, edificados, vean, tú y yo, sobre el fundamento de los apóstoles, de los profetas, siendo el mismo Cristo la piedra angular, 21, en el cual todo el edificio bien que ajustado, quien da dirección es Él, crece para el santuario, dedicado, ¿se acuerdan de la palabra? Kadosh, en el Antiguo Testamento, santo, separado, dedicado. Nuestra santificación pasa en comprender que nuestros sacrificios tienen que ser santos, agradables a Dios, mas tiene que ser como Dios estableció, como Él alineó, como tiene que ser hecho. Entonces, mis amados, versículo 5. ¡Ay, Jesús! Efesios 2:22, en el cual también ustedes juntamente, Pablo está hablando a nosotros, están siendo que edificados para habitación de Dios, ¿dónde? Se voy a correr un poquito porque tengo solo un minuto aquí. En el versículo 5 de 1 Pedro 2, Pedro habla que nosotros somos que edificados como casa espiritual. Entonces vean, existen dos palabras en el griego para sacrificio. Para templo, perdón. Bueno, es un lugar sagrado. Y tiene que ver con el edificio entero, los patios donde el animal era muerto, donde era sacrificado. No, era como una habitación de Dios. El santuario interno donde Dios se manifestaba de forma peculiar. ¿Qué Dios exige de nosotros? Que ofrezcamos sacrificio santo, agradable delante de Dios. Apocalipsis 1:5. Y de parte de Jesucristo, el fiel testimonio, y nos constituyó un rey y sacerdote. ¿Para quién? Para su Dios, y a Él la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Hoy en día, a pesar de que Pedro compara la iglesia como un templo, nosotros somos el templo de Dios. Tú y yo. Todos formamos el santuario de Dios. Dios habita en donde nuestro espíritu, entonces nuestro culto es lo que provoca la manifestación de la gloria de Dios. Cuando estamos juntos, Hebreos 13:15, por medio de Jesús, pues ofrezcamos a Dios siempre. ¿Qué dice aquí? Siempre. No voy a la iglesia, no estoy dispuesto a ofrecer mi culto a Dios, no. Siempre sacrificio de alabanza, que es el fruto de labios que confiesan su nombre. Cuando estamos reunidos como iglesia, Dios se agrada. Es por medio de la oración, de la alabanza, de la oración. Isaías 56:7 también los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Oseas 14:2. Tengo con ustedes palabra de arrepentimiento. Miren lo que es la santificación, la transformación. Tengan palabra de arrepentimiento y conviértanse al Señor. Y diga, perdona toda la iniquidad.
Y en vez de novillos, sacrificios. Entonces, hermanos, hasta la forma como nosotros sembramos en la obra de Dios hace toda la diferencia. ¿Se acuerdan todo Jesús habló de ofrendar? Si tienes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate con él. Esto significa que nosotros somos sacerdotes. Hoy Dios reside en nuestro espíritu. Dios habita en nuestro espíritu, Él es santo, entonces tenemos que espejarnos. ¿Se acuerdan lo que Pablo habló? Somos transformados de gloria en gloria. Como que por un espejo, por el Señor el Espíritu, entonces debes ver a quien a Cristo. Esa es la imagen que tú y yo tenemos que reflejar a Cristo. Entonces cuando nosotros ofrendamos, hasta mismo de la manera como Dios no quiere, Dios nos agrada. ¿Y por qué esto, mis amados? Nosotros nunca podremos ofrecer nada a Dios sin que antes le hayamos ofrecido nuestra vida primeramente a Él. ¿Entiendes? No sirve consagrar tus planes al Señor si tú no te entregaste el primero. Segunda de Corintios 8:3. Porque ellos, testimonio yo, en la medida de su posesión y encima de ellas se mostraron que voluntarios. Les ruego. No solamente hicieron como nosotros esperamos, sino que se dieron a sí mismos. ¿Primero a quién? Al Señor. Se dieron a sí mismos primero al Señor, Kadosh, dedicado. ¿Sabes cuando tú dedicas el templo? Cuando tú te entregas. ¿Sabes cuando tú te entregas? Cuando tú pones tu vida en el altar. ¿Te acuerdas cómo era el sacrificio en el antiguo pacto? El sacrificio era en el altar. Solo que el altar no es más. No es más. Y era un lugar sagrado. El lugar es Naos, habitación de Dios. Dios habita en ti. ¿Sabes lo que he pedido todos los días? Dios, yo quiero que todo el mundo me vea y vea tu presencia. Yo quiero que las personas me vean a mí y vean a Cristo. Las demás cosas vienen. Busquen el reino en primer lugar. Las demás cosas les serán añadidas. ¿Se acuerdan de lo que la verdad de prioridad? ¿Cuál va a ser tu prioridad a partir de hoy? Y ahí quiero hacer. Domingo hay culto. ¿Cómo vas a venir para el culto? Ven con disposición, ven con amor, ven con ganas. ¿Cómo vas a ser dos hermanas que todos los cultos no dejan de adorar a Dios con intensidad, con amor? Ven para la casa de tu Dios. Cuando digo casa de tu Dios, es cuando tú te juntas con tu hermano, es allí que Dios se manifiesta. ¿Se acuerdan cuando el templo de Salomón fue dedicado a la gloria del Señor? Se manifestó. ¿Qué es eso, obispo? Dios quiere hacerlo. Solo depende de nosotros entender que nosotros somos su santuario. Entonces, amados, construya su vida sobre la piedra viva que es Jesús.
ofrezca el sacrificio espirituales aceptables. Significa que ele não quer qualquer tipo de sacrifício espiritual. Dios no quiere cualquier tipo de sacrificio espiritual. Él quiere algo que le sea agradable. Que essa verdade Que esta verdad aspecto da sua vida permee cada aspecto de tu vida, em amor, te guíe en amor, guarde com esperança. te guarde con esperanza Para terminar, y con fe. Para terminar, 1 Pedro 12. Pasé un poco de la hora, perdóname, por favor. pois isso está na Escritura. Pues eso está en la Eis Escritura. que ponho em Sião uma Es quien pedra pongo en Sion una piedra angular. eleito de Deus, Tú eres un elegido de Dios, tú eres precioso para Dios. e quem nela crê Y quien cree en Él no será de modo alguno vergonha. avergonzado. Então, Entonces, o que Deus quer assentar na sua mente, lo que Dios quiere asentar en tu mente, practique, envuelvas. não somente a sua vida pessoal, No tengas solo su vida personal con Dios, tengas su vida en oración. esteja conosco. Aquí también con la iglesia, esté con nosotros. Y domingo, Uma nova atitude para venga louvar con una nueva actitud para adorar y alabar a Dios. Tú vas a ver que Deus vai fazer. qué es lo que Dios va a hacer contigo en medio del lobo, Nosso apóstolo já havia en medio de la alabanza. que o avivamento, Nuestro apóstol ya había dicho que el avivamiento Deus pretende que Dios pretende traer y manifestar vendrá a través de la alabanza, vendrá a través de la adoración. Y yo creo en esto. Entonces, venga con otra mentalidad. você pode ter certeza Tú puedes estar seguro que Dios te sorprenderá. Tú vas a decir, me acuerdo lo que dijo el obispo. Él dijo que me tengo que entregar primeramente y consagrar a Dios y después ver lo que Dios va a producir en mi vida. Es cierto, es cierto. Dios se va a manifestar poderosamente en tu vida y cosas que tú estás esperando y aguardando virão à tua vida de uma forma vendrán a tu vida de una forma fluyendo tranquilamente. a Deus, você fez Porque buscaste a Dios, hiciste de Dios tu prioridad. ¡Amén! O sea, pero no de pie en el nombre de Jesús. La misma cristiana va a dar la bendición apostólica. Acuérdese, domingo tiene culto. adorar a Deus. Domingo hay culto. Você vai vir louvar a Deus. ¿Cómo vas a venir a alabar? ¿Cómo vas a venir a adorar a Dios? Construye una conexión firme y espiritual con Dios. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y las dulces consolaciones del Espíritu Santo estén para siempre en nuestras vidas. Damos orden a los ángeles de Dios que nos guarden y libren todos nuestros caminos. Llegamos a casa en paz y con seguridad. Y tendremos un resto de semana en perfecta victoria, donde veremos el obrar del Señor en nuestras vidas, trayendo milagros, prodigios y maravillas, para gloria de Dios en el nombre de Jesús. Amén.